Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este martes 27 de julio del 2021 con temas de coyuntura nacional. Ya nos adentramos a los últimos días de este séptimo mes del 2021 y ya a partir del domingo entramos al octavo y muy rápido va este 2021 y así de rápido la coyuntura y la información también cambia en Guatemala. Esta noche en breve conversaremos con Germán Girón, presidente de CACIF, para hablar sobre la coyuntura nacional, los temas que han ocupado la agenda mediática en las últimas horas en el país. Vamos a hablar de los acontecimientos en el Ministerio Público, la postura del sector privado organizado ante los anuncios de manifestaciones para el próximo jueves. En fin, todo lo que tiene que ver con la coyuntura nacional vamos a platicar con el presidente de CACIF, que agrupa a las principales cámaras empresariales organizadas en esta gremial, en CACIF. Vamos también a hablar acerca de la conferencia de prensa que dio el presidente de la República. Hoy reapareció el presidente Alejandro Yamatei y dio varios temas que son, pues por supuesto, material para el análisis y conversar esta noche. Pero antes de entrar en materia con los invitados y los temas, saludamos también a Marinés Rivera, que como todos los martes nos acompaña acá en el set. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú bien dices, ya bastante avanzado el año, ¿no? Ya vamos avanzando, casi llegando, cuando estamos vamos a estar en Navidad, 2 años de pandemia ya casi incluso. Sí. Pero ya empieza a avanzar en el tema de vacunación también, ya vemos también cómo pues ya empiezan a abrirse las fases. El día de hoy el presidente también anunció que ya se pueden inscribir personas entre 35 y 39 años, lo cual es bastante positivo. Esperemos que empiece a avanzar pronto y pues si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese también. Sí, la verdad que sí, porque los datos que vienen de Estados Unidos y de Europa con toda esta ola que vive de repuntes el mundo con las variantes Delta y Beta, pues se está centrando en la población que no está vacunada. Así Entonces, es, si Mario. está la oportunidad, pues hágalo, ¿no? Es importante, no, y ver que incluso hay repuntes de casos, pero la diferencia es que ya no hay hospitalizaciones, ya no hay Claro. saturación en el sistema de salud, entonces ahí es donde hace pues la diferencia el poder tener una vacuna, estar vacunado. Así es. Bueno, 9 de la noche con 31 minutos. Entramos de lleno entonces al primer tema de la noche. CACIF ha difundido un comunicado de prensa dando su postura respecto a los últimos acontecimientos en el Ministerio Público para ahondar precisamente en ese comunicado y también la postura del sector privado organizado ante la coyuntura que vive nuestro país. Esta noche nos enlazamos con el presidente de CACIF, el licenciado Germán Girón, para hablar acerca de estos temas. Muy buenas noches, bienvenido acá a las 8:45. Buenas noches, Mario. Buenas noches a María Inés, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Licenciado Girón, pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues para adentrarnos en el tema un poco, el día de hoy CACIF pues emite un comunicado, como ya manifestaba ahorita Mario en la introducción. Contarnos un poco acerca de este comunicado pues del sector ante la decisión tomada el pasado viernes por la fiscal general Consuelo Porras. Pues el comunicado de esta mañana toca una diversidad de temas que creo que han sido importantes en los últimos días. El primer tema que toca es un pronunciamiento en el cual el sector privado organizado representado en CACIF habla de la importancia que la lucha contra la corrupción tiene para esta representación tan importante de la empresarialidad en Guatemala. La lucha de la corrupción, en contra de la corrupción es un tema que todos los días y a lo largo de los años nos ha preocupado antes, ahora y en el futuro, porque la corrupción realmente debilita la capacidad empresarial, dificulta la inversión y dificulta la oportunidad de generar empleo y empresarialidad en Guatemala. Entonces ese sería el primer tema. El otro tema que es una parte muy importante del comunicado tiene que ver con la capacidad que tiene el Ministerio Público de una forma unida entre todas sus fiscalías de trabajar en contra de la corrupción. Porque la lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad involucra una diversidad de delitos. El crimen organizado, el narcotráfico son orígenes históricos tradicionales, pero los contratistas que atienden y que son parte de esa corrupción, las personas que generan y ocupan plazas fantasma,
Todos estos son diferentes delitos y por eso es que nosotros consideramos que el Ministerio Público como un todo tiene que preocuparse de los temas de la corrupción en Guatemala. Por otro lado, y también otro de los temas centrales del comunicado, tiene que ver con que el ejercicio de la Fiscalía y de las diferentes fiscalías que integran el Ministerio Público tiene que ser una labor profesional, tiene que ser una labor ejercida en forma pronta y efectiva y tiene que ser una función que se ejerce con independencia, sin influencias ajenas a la función. Ahora ven, licenciado Girón, haciendo también referencia al comunicado que ustedes difunden, el comunicado también en uno de sus párrafos, y voy a citar textualmente el comunicado, dice: es fundamental que las investigaciones y acusaciones encaminadas por el Ministerio Público, particularmente las que son de alto impacto social y económico, avancen sin obstáculos ni compromisos, sin importar quién sea la persona o institución sujeta de las mismas. ¿Cómo traducimos esto, el licenciado Girón? Pues creo, Mario, que el contenido de las palabras que acaba de citar lo dicen todo. La justicia no debe ser selectiva. La justicia debe de perseguir el delito sin importar quién haya cometido ese delito. Persona, institución, organización política o social o empresario. La justicia debe ser ciega ante quién es el sujeto de la investigación y debe de proceder implacablemente, de una forma deliberada, y por supuesto lograr resultados a través de las condenas cuando existe un delito y también darle un ejercicio veloz a evitar perseguir aquellos delitos que no tienen evidencia o no tienen forma de judicializarse efectivamente. En Guatemala la prisión preventiva ha sido utilizada de una forma exageradamente larga. La mora judicial y lo lento de los casos lleva a que personas contra quienes nunca se logra una condena pasan años en la cárcel de una forma que no es la justicia. Y por otro lado, hay personas que en este momento deberían de enfrentar a la justicia que todavía no lo han hecho. Entonces es la imagen aquella de la justicia ciega, en la cual no se determina a quién se está juzgando, sino cuáles son los méritos de la defensa y los méritos de la judicialización, los que determinan qué caso se persigue y se busca aplicarles penas. Licenciado Girón, y hablando un poco también acerca del punto con el que cierran el comunicado, que es justo desde CACIF, consideramos que atacar de raíz el flagelo de la corrupción debe ser pues una prioridad para todos y sin duda alguna debe ser así. Digamos, a lo largo de estos años el tema de la lucha contra la corrupción ha seguido latente. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Hemos avanzado, retrocedido en el tema de la lucha contra la corrupción? Y sobre todo, ¿qué ha hecho falta realmente en tema de instituciones, por ejemplo? ¿Qué han visto ustedes que hace falta en el país para realmente lograr pues esta lucha efectiva en contra de la corrupción? María Inés, creo que el tema de la persecución de la corrupción, como lo dije al inicio de la entrevista, es un tema de todos los guatemaltecos, desde la sociedad civil, los empresarios, pero sobre todo quienes activamente participan en los puestos de la política. Los políticos y las personas que ejercen el poder político en nuestro país son quienes con sus acciones, sus conversaciones, sus actos legislativos determinan el futuro de la República. Y realmente ellos tienen una gran responsabilidad. Desde el sector empresarial y la sociedad nos toca requerir cuentadancia, perseguir que los resultados se presenten de una forma que sea evidente y transparente y que realmente la justicia siga su curso sin importar a quién están investigando. Ahora bien, licenciado Girón, digamos, desde el viernes hasta el día de hoy, tal como ustedes lo reseñan en el comunicado, ha habido una serie de acusaciones en los actores que, digamos, ocupan la coyuntura actual que vive Guatemala, y específicamente son 3 actores: el licenciado Juan Francisco Sandoval, la jefa del Ministerio Público y el presidente de la República. Digamos, ha habido acusaciones del licenciado Sandoval hacia la jefa del MP, la jefa del MP ha hecho señalamientos y acusaciones al licenciado Sandoval, y en medio de esto también se involucran el nombre del presidente de la República. Digamos, en medio de todo esto, ¿cómo observa CACIF estas acusaciones, estos señalamientos entre los actores que ocupan la actual coyuntura?
Mario, el tema de las acusaciones y la frecuencia y la fortaleza de las acusaciones que se han escuchado en estos últimos días, de los tres que usted menciona, que son partícipes ya sea en emitir acusaciones o siendo sujetos de las acusaciones, creo que las tres son personas que son sujetas de mucha visibilidad pública, pero definitivamente las acusaciones que se han vertido se tiene que encontrar cuáles tienen pruebas para poder judicializarse, se tiene que encontrar cuáles de esas acusaciones son espurias y muy velozmente descartarse como exactamente eso. Y los casos que requieran una investigación deben de someterse a una investigación de una forma pronta. Como lo mencionaba en la pregunta anterior, los políticos, las personas que ejercen puestos en la política en Guatemala, pero asimismo los empresarios, las personas que en el quehacer del día a día cometen delitos, lo que debemos de tener en Guatemala es una judicialización certera de los casos donde hay evidencia y un veloz descarte de los casos en los cuales las acusaciones son espurias. Licenciado Girón, digamos, y hablando un poco acerca también de esta coyuntura, pues el día de hoy la declaración también del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala respecto a todo esto que está sucediendo en Guatemala, hablando un poco acerca de que han perdido la confianza hacia la fiscal general y que también pues van a cortar la ayuda y la cooperación con el Ministerio Público, digamos, tiene una opinión en estos momentos ya casi respecto a esta declaración de parte del Departamento de Estado. María Inés, yo leí las declaraciones que hizo la vocera de la cual usted hace referencia. Y aunque hay una suspensión temporal, el cierre de esa declaración es que ellos evaluarán las acciones y la credibilidad de la fiscal general de Guatemala. Creo que Guatemala es un país que tiene una coyuntura importante para los Estados Unidos el día de hoy. Creo que Guatemala ha sido un colaborador efectivo en la captura y en la deportación de personas que son perseguidas por narcotráfico, por ejemplo, por el Estado de los Estados Unidos y que han sido apresadas por la justicia en Guatemala, que están siendo enviados a los Estados Unidos en un nivel récord. Entonces creo que Guatemala está siendo sujeto de mucha atención y eso obedece a la posición geográfica de Guatemala, obedece a temas internos que estamos teniendo, pero también obedece a que Guatemala es un país que es la economía más grande de Centroamérica, por donde pasan muchos migrantes, lo cual nos ha hecho un foco geográfico de migrantes, pero también de narcotráfico y la criminalidad. Uno de los temas que no se menciona son los grandes avances que estamos teniendo en seguridad portuaria. Es uno de los temas en que Guatemala ha estado destacando y que es muy importante porque Guatemala es uno de los países de Centroamérica que mayor comercio entrante y saliente tiene con Estados Unidos. Entonces, las declaraciones que escuchamos es solo un pedazo del pastel. Creo que Guatemala tiene una gran oportunidad en este momento, por su posición geográfica, como lo mencionaba, y por la importancia de la economía, también por la importancia de nosotros como un puente, tanto de migrantes como de narcotráfico. Somos un país en el cual hay mucha atención puesta ahora y tenemos que aprovechar esa oportunidad para relucir como país. Yo tengo la expectativa y tengo la esperanza de que Guatemala pueda salir de estos problemas que estamos enfrentando fortaleciendo la unidad nacional, que es uno de los temas que está realmente comprometido y dividido el día de hoy. Se escuchan declaraciones fuertísimas de un lado o del otro, se habla de bloqueos carreteros, se habla de cómo dificultar la vida y buscar acciones políticas a través de acciones de hecho. Y realmente Guatemala está en un momento en el que tenemos que preocuparnos de salir de esta terrible pandemia que hemos enfrentado estos últimos 15 meses, de recuperar la oportunidad económica, de generar oportunidades de empleo para esos guatemaltecos que hemos enfrentado con débiles instituciones del pasado, las dificultades en este año de la pandemia, y digámoslo, de fortalecer todas aquellas instituciones que tienen un rezago histórico en Guatemala. Salud, nutrición, justicia, acceso a la justicia, fuerzas policiales. Realmente Guatemala tiene muchas oportunidades de mejora y lo que nos toca hacer es construir esas oportunidades de mejora.
Precisamente en ese sentido, el licenciado Girón, eh, a propósito que usted lo menciona, pues hay convocadas varias manifestaciones para el próximo día jueves. Digamos, ha ido cada día que pasa, pareciera que hay un elemento que abona más a los sectores de la población que manifiestan su enojo o su crispación en torno a todo lo que ha ocurrido desde la decisión de destituir al señor Sandoval. En medio de esto, pues acusaciones al presidente de la República y bueno, todo el caldo de cultivo que se ha formado desde el pasado viernes. ¿Cuál es, digamos, la postura de CACIF en torno a estas manifestaciones, a las protestas y sobre todo cómo visualizan ustedes que esta crisis pueda menguar o pueda, digamos, ir bajando de tono? Mario, yo creo, como lo estaba diciendo en la pregunta anterior, que Guatemala tiene muchos temas que vienen rezagados. Y la pandemia que hemos vivido estos últimos 14 meses solo intensifican la conflictividad, los problemas y el desasiego que existe en la sociedad. Creo que tenemos que trabajar mucho y trabajar juntos los diferentes sectores que formamos esta república y este país tan lindo en el que vivimos para ver cómo construimos y sumamos de una forma juntos. El concepto de separar el concepto de estos bloqueos carreteros con el objetivo de provocar una acción política, yo no creo que es la correcta. La libertad de manifestación es un derecho constitucional que tenemos los guatemaltecos. Yo apoyo y celebro la oportunidad que tienen los guatemaltecos de expresar su opinión y de manifestarse en una posición si eso es lo que quieren hacer. Ese derecho que ellos tienen de manifestar choca con el derecho que otros guatemaltecos tienen de ejercer la libre empresarialidad y de la libre locomoción en Guatemala. Y este es un tema que se repite vez tras vez tras vez. Cada vez que hay una actividad que no gusta, cada vez que hay una negociación de pacto colectivo que se está trabando, cada vez que se habla de un tema que políticamente debiera manifestarse y resolverse a través del ejercicio de la política en Guatemala, vemos acciones de hecho, vemos bloqueos carreteros, vemos interrupciones del fluir, y en esas vías de tráfico que están bloqueadas, en esos puentes que bloquean con 10 o 12 personas, en esas carreteras o caminos que bloquean botando un árbol, en esas colas están personas que iban camino a su trabajo, están personas que iban camino al doctor, estaban pequeños empresarios que estaban llevando el producto perecedero del mercado donde lo compraron a un centro de distribución más grande. Son personas que si pierden el día de trabajo probablemente no terminan de comer bien esa semana. Entonces, el derecho a la libre locomoción no es proteger a las grandes empresas con grandes camiones que tienen refrigeración, es proteger a todas las personas que nos ganamos la vida en Guatemala de una forma trabajadora, digna y con el sudor de todos los días. Es por eso que cada vez que existen bloqueos carreteros, las cámaras representadas en CACIF o el mismo CACIF presentamos acciones ante la Corte de Constitucionalidad que conminan a las fuerzas públicas del Ministerio, perdón, del organismo del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil a liberar esos bloqueos. En este caso, existen ya acciones interpuestas que serán conocidas por la Corte de Constitucionalidad y estoy seguro que como en años anteriores o veces anteriores, esas acciones de amparo conducirán a que Gobernación y la Policía Nacional Civil liberen esos pasos. Y eso es lo que deberíamos de tener en Guatemala, un entendimiento que las acciones políticas deben encaminarse a través de los procesos políticos y que los bloqueos carreteros no son una forma de llegar a los resultados que se buscan. Licenciado Girón, digamos, sumado a estos bloqueos que ya planteaba Mario, que se están pues convocando para el próximo jueves, se suma también pues un discurso de ciertos grupos que han estado pidiendo también la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, discurso bastante controversial. Digamos, ¿existe alguna postura u opinión formada de parte del sector respecto a este tipo de discurso? ¿Soluciona algo la renuncia del presidente Giammattei? Digamos, ¿cómo evalúan ustedes esto de parte desde el sector?
Marines, el sector empresarial organizado y representado en CACIF, uno de los principios que aboga es la institucionalidad. El Estado de Derecho requiere cumplir las leyes, cumplir la institucionalidad y respetar la República de Guatemala. La República tiene una constitución que tiene las vías por las cuales se hacen los cambios políticos. Los cambios políticos son más lentos de lo que usualmente la sociedad quiere ver. Pero esa es la realidad con la que vivimos. Yo creo que las personas que quieren un diferente estilo o una diferente forma de gobierno tienen que ser ciudadanos más activos. Tenemos que participar cada quien en la forma que nos competa en esta república. Quienes queremos trabajar en el sector empresarial, así lo hemos hecho. Quienes quieren ejercer influencia política deberían participar en las diferentes representaciones de la política. Pero un rechazo, un bloqueo, una petición por Twitter o una manifestación para que un presidente electo renuncie de su cargo no es la forma en la cual una república funciona. Guatemala tiene que dar un paso hacia adelante y definitivamente lo que hemos hecho en el pasado nos ha traído a donde estamos hoy. Creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad de construir un mejor país. Y el país no se construye por Twitter ni se construye pegando de gritos en una manifestación. Se construye con trabajo, con acciones y con representación política. Ahora bien, licenciado Girón, digamos, en todo este tema hay un factor que el día de hoy hay un punto de inflexión y que, digamos, pone en toda base de toda relación hay un elemento principal que conlleva a dos partes llevar un buen entendimiento y es la confianza. Y digamos, Washington ha puesto esa frase que ya no confían en la jefa del Ministerio Público. El presidente de la República hoy dice que se pone a disposición del Ministerio Público para que se diriman todo lo que ha dicho el señor Sandoval en los últimos días en los medios de comunicación. Pero digamos, hay una de las partes que dice que la confianza ya se quebró. ¿Cómo, digamos entonces, como ustedes plantean en su comunicado, cómo dirimir si el señor Sandoval incurrió en delitos, cómo dirimir si la fiscal general incurrió en delitos o cómo dirimir si el presidente incurrió en delitos, si hay un factor vulnerado de confianza en donde a algún sector de la población le queda un gran signo de interrogación? ¿Qué tan independiente puede ser una investigación? El día de hoy recibí un WhatsApp de una persona que me preguntaba cómo podíamos emitir un comunicado que depositara confianza en instituciones que estaban vulneradas sus confianzas. Muy parecida a la pregunta, Mario, que usted me hace ahora. Creo que la República de Guatemala merece que le demos la oportunidad de dar y generar la confianza que le toca. Y creo que a cada una de las partes que conforman nuestra República le toca evidenciar que el trabajo que hace es bueno y someterse a los tribunales, a la opinión, a las diferentes instancias que toca juzgar. El presidente hoy nos habló de cómo él se iba a someter a la Fiscalía del Ministerio Público para aclarar cualquier duda que existiera. Yo entiendo que las acusaciones que el señor Sandoval se tienen que presentar en una instancia que es diferente a la del Ministerio Público. Sin ser abogado, no le puedo dar una respuesta concreta, pero definitivamente quienes construyeron nuestra república, puede ser que no hayan pensado en una situación con los nombres de las personas quienes están hoy, pero quienes construyeron nuestra república y nuestra constitución sí pensaron que un día como el de hoy pudiera venir. Y creo que en la constitución está la respuesta de cómo dirimir las diferencias que hoy causan tantas dudas. Licenciado Girón, hablando un poco acerca, ¿verdad?, del tema de corrupción, digamos, Estados Unidos ve como prioridad este tema en su política exterior y parte de apostarle pues a la cooperación en Guatemala es justamente erradicar la corrupción para así poder buscar también disminuir la migración hacia Estados Unidos. Digamos, viendo esto, ¿han analizado ustedes también de parte del sector, digamos, de qué forma puede desviarse o cooperar Estados Unidos de una mejor manera para justamente lograr erradicar esas causas de la corrupción y de la migración, que es una de las prioridades en este momento de la política exterior de Estados Unidos?
Marinés, el tema de la migración es un tema que seguramente podríamos hablar un par de horas y no tocar los puntos importantes. Entonces voy a tratar de ser muy breve. Los migrantes guatemaltecos no deciden un día migrar y al día siguiente estar en Estados Unidos. El proceso de la migración es una migración no lineal. Usualmente una persona del área rural migra a una zona urbana intermedia donde construye una cantidad de capital, después migra a una zona urbana más metropolitana, como lo puede hacer la ciudad de Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango o Escuintla, y siguen acumulando capital. Si en el camino de construir el capital para eventualmente pagarle a un coyote, esa persona logra obtener un pequeño crédito, una tarjeta de crédito, puede abrir una cuenta de ahorro o de cheques y se formaliza financieramente. Los mismos estudios del doctor Benavides de USAID han demostrado que esa persona que se une a la formalidad financiera y laboral baja 92% su oportunidad de migración. En la medida que se generen oportunidades de trabajo, primero en las ciudades intermedias y después en las ciudades metropolitanas, podemos capturar a los guatemaltecos y darles una oportunidad que se queden en Guatemala y vivan una vida digna con un empleo, con cobertura de la seguridad social, con los beneficios que se puede contar en Guatemala cuando uno trabaja en la formalidad. Eso no se construye de un día para el otro y esa es la gran dificultad. Uno quisiera tener una varita mágica con la cual uno puede resolver los problemas, pero como comenté hace unos minutos, la solución de problemas que han tardado décadas en construirse, difícilmente las podemos resolver de un día para el otro. Nos toca trabajar muchísimo a todos los guatemaltecos para resolver los problemas que tenemos en Guatemala y el de la emigración es uno enorme. Ese es un reflejo de la falta de oportunidades de trabajo formal en Guatemala. Ahí el sector empresarial guatemalteco trabaja día con día para construir empleos formales. Y una de las cosas que también hacemos, que muchas veces se nos olvida hablar de ellas, es que las empresas del sector empresarial en Guatemala trabajan con una enorme responsabilidad social empresarial. Tenemos fundaciones que apoyan temas desde la nutrición, la educación, la alfabetización, la salud. Tenemos centros de capacitación técnica que ayudan a que las personas tengan más oportunidad de generar un empleo o de acceder a un empleo. Y hablamos muy poco de esas cosas, pero esas cosas son también parte de lo que los empresarios, más de 20,000 empresarios en la representación de CACIF, grandes, medianos y pequeños, hacemos todos los días de todos los años, hemos hecho, hacemos y haremos hacia adelante. ¿Cómo, digamos, situaciones como la que vive actualmente Guatemala, la coyuntura política, puede ser, digamos, un aliciente para ahuyentar inversión extranjera? Se lo comento porque pues Guatemala en los últimos meses ya no había sido titulares en prensa regional e internacional. Hoy vuelve y precisamente por la coyuntura que nos ocupa actualmente. ¿Cómo estos sacudones de la coyuntura política pueden hacer ahuyentar, digamos, inversión, generación de empleo, dado a la magnitud de las acusaciones que se hacen en los diferentes actores que ya hemos mencionado? Mario, yo creo que las bases macroeconómicas de un país como Guatemala, que han tenido la estabilidad que tienen a lo largo de los años, son uno de los grandes alicientes que favorecen la inversión extranjera en Guatemala. Una de las dificultades que tenemos es la falta de certeza contractual y la dificultad de judicializar bien una defensa de una contienda o de un problema mercantil de marcas económico. Creo que los titulares en una semana van y vienen, pero las inversiones se hacen a muy largo plazo. En Guatemala hay cientos de millones de dólares de inversiones extranjeras y miles de millones de dólares de inversión de empresarios guatemaltecos, como les mencionaba, que van desde grandes empresas hasta muy pequeños empresarios. Y, ¿por qué no decirlo? Guatemala tiene empresas de microcrédito que le dan financiamiento de créditos productivos a cientos de miles de guatemaltecos que empiezan con un emprendimiento como lo que puede ser comprar un comal de gas para poder producir tortillas. Pero ese comal de gas de repente se convierte en 3 o 4, de repente se convierte en una tienda
Y esa persona que empezó haciendo tortillas se vuelve el tendero del pueblo o del poblado. Y eventualmente tiene 3 tiendas o 7 tiendas y entrega remesas familiares y se vuelve un agente de bancario y después tiene acceso a crédito y eventualmente puede crecer. Guatemala está llena de historias de éxito de inversionistas muy pequeños que se convierten en grandes, pero también tiene grandes historias de éxito de inversiones multimillonarias de inversionistas extranjeros. En los últimos años, las dificultades que Guatemala han tenido vienen más por la falta de la certeza contractual y los movimientos legislativos que lo que vienen a la dificultad de invertir por titulares de prensa. Regreso al tema. Las inversiones empresariales usualmente se piensan en un largo plazo y la situación económica y la capacidad de tener certeza contractual son lo más importante para el inversionista. Es por eso que desde CACIF esos son los temas centrales que defendemos día con día. Licenciado Girón, ya estamos en el cierre de la entrevista, pues ¿cuáles serían sus conclusiones y mensaje final en torno pues a esta coyuntura agitada que estamos viviendo, su mensaje pues a la población que lo está viendo el día de hoy? Yo quisiera decir que el esfuerzo por la justicia en Guatemala es un esfuerzo concertado de todas las fiscalías que integran el Ministerio Público. Difícilmente podemos pensar que una sola fiscalía es la que determina la diferencia entre el proceder de la justicia en Guatemala o la interrupción de la justicia en Guatemala. Creo que desde el sector empresarial organizado, pero también desde la sociedad civil, nos toca exigir una cuentadancia a quienes son las autoridades de los diferentes órganos que ejecutan la justicia en Guatemala. Tanto la Fiscalía General como el sistema judicial son partes importantísimas de poder tener certeza contractual y una certeza de una justicia transparente, equitativa y veloz. Creo que a todos los guatemaltecos nos toca la responsabilidad de trabajar como ciudadanos para construir ese mejor futuro para Guatemala. Bueno, pues muchas gracias al presidente de CACIF, Germán Girón, por haber estado con nosotros esta noche acá en Canal Antigua. Gracias. Gracias, Marinés. Gracias, Mario. Feliz noche. Bueno, hoy teníamos entonces la postura del sector privado organizado en diferentes cámaras, agrupado en CACIF, una de las voces en el país que tiene algo que decir en medio de esta coyuntura que vive Guatemala. Han sido casi más de 72 horas bastante convulsa, ¿no? Así es, Mario. Desde el viernes de la semana pasada que hemos venido así, todavía falta, ¿no? Habrá que ver qué sucede también el próximo jueves con este pues paro nacional. Vienen días difíciles, pero el llamado a la calma, ¿no? El llamado a ejercer esa ciudadanía que hacía referencia el licenciado Girón. Y pues habrá que ver qué sucede en esta coyuntura que realmente pues está bastante turbulenta, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir dando el espacio a las diferentes voces que tienen, por supuesto, que expresar algo en medio de esta coyuntura que vive Guatemala. 10 de la noche, 2 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con el tema de la conferencia de prensa del presidente de la República hoy por la tarde.